límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Límites, como cada martes a las 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Y justamente hoy tenemos un tema muy bonito, porque vamos a estar hablando de comunicación sana, justamente cómo decir lo que sentís sin destruir al otro. Recordad también que nos puedes ver en vivo por la señal de Facebook Live, también por YouTube, y muy importante, tenemos repetición en Canal 1 los domingos a las 6 de la tarde y lunes a la 1 de la tarde. En todo este proceso que hemos dedicado a hablar de comunicación sana, muchas veces podemos destruir. Entonces veamos el tema. Expresar lo que nosotros sentimos, pero tal vez del otro lado no tenemos la mejor respuesta, y es ahí donde hay diferencias, hay problemas. Entonces mejor me callo, entonces mejor no digo, porque después me lo toman muy mal o de una manera muy personal. Pero a lo largo de este programa vamos a ir entendiendo cómo poder hacerlo y qué sí está en nuestro control. Pero antes, para poder empezar, vamos a nuestra primera cápsula, Confía en Vos, donde es aprender a validar lo que sentís sin culpas. De eso nos va a hablar la doctora Silvia Cruz. Veamos. Validar tus emociones no es victimizarte, no es lo mismo. Es importante que reconozcamos que como seres humanos tenemos derecho a sentir nuestras emociones y a hablar de ellas. Es importante buscar una persona con la que podamos ser vulnerables acerca de cómo nos sentimos sin sentirnos juzgados, pero sobre todo que esa persona que no se juzgue a sí mismo no seas vos. Escúchate, nuestras emociones no son enemigos, son mensajeras, y si nosotros las escuchamos, vamos a poder entender qué es lo que nos está sucediendo para poderlo resolver. Gracias, Silvia, por recordarnos que es importante validar nuestras emociones, que no las debemos saltar, que las debemos sentir, y que muchas veces las emociones nos están dando un mensaje. Ahora sí, vamos a hablar y entrar de fondo a nuestro tema principal, y para desarrollarlo tenemos esta mañana a la psicóloga María Ángel Vindas. Bienvenida. Hola, muchas gracias, buenos días. Y a Mónica Seguro, bienvenida también. Buenos días y feliz de estar acá esta mañana. Muchas veces creemos que hablar bien o comunicar bien consiste nada más en decir cosas bonitas, ¿verdad? Para no herir. Pero muchas veces también requiere decir cosas incómodas, María Ángel, que probablemente la otra persona no se va a tomar bien. ¿Cómo podríamos empezar sabiendo que tal vez tenemos una persona más reactiva y tengo que tener esa conversación? Bueno, la capacidad de comunicarnos, como un montón de capacidades, yo diría que más bien es como una habilidad. Hay un montón de cosas que nosotros a veces admiramos en otros. Es que esta persona habla tan bonito, es que esta persona es tan espontánea, es que esta persona puede manejar muy bien los momentos de ansiedad, y la verdad es que hay un montón de cosas que nosotros podemos desarrollar como habilidad, y aprender a comunicarnos es una de esas, que por dicha no es algo con lo que se nace o no se nace. Es una habilidad que podemos desarrollar, y si nos hemos dado cuenta que naturalmente no es algo que nos salga, es una habilidad que intencionalmente podemos proponernos desarrollar. Hay muchas maneras de comunicar, y creo que uno de los errores más grandes que podríamos cometer en este tema es dejar de comunicar por el miedo a no saber cómo hacerlo, porque por dicha, para comunicarnos, como para muchos otros temas, hay un montón de estrategias que podemos aprender, que podemos ir poniendo en práctica, y también al aprenderlo, todas las ventajas que ganamos, porque aprender a comunicarnos nos ayuda a desarrollar vínculos muy bonitos, podemos ayudar a otras personas, y nosotros también podemos ir adquiriendo cada vez más confianza en poder comunicar las cosas tan bonitas que es tan lindo poder compartir, y también poder recibir la calma, la paz, los acuerdos, la fluidez
estrés que viene de poder vernos capaces de tener esas conversaciones con temas que son incómodos a veces. Entonces, escuchando a María Ángel Boni, ¿cuál es una de las mejores maneras o qué significa realmente comunicarse de manera saludable? Sí, hay una estadística muy interesante que dice que el impacto del mensaje, el 93% lo tiene la comunicación no verbal, es decir, su tono de voz, sus gestos, su postura. Y que el 7% tiene que ver con el mensaje. Entonces yo creo que algo que nos invita mucho en esas habilidades de comunicarnos tiene que ver como qué tan conectado estoy yo también conmigo, qué tan disponible estoy para dar un mensaje, qué tan calmado, sereno o tengo la preparación para comunicarlo, porque también a veces mucho del éxito de que no se haga un conflicto depende de que yo esté también en ese estado de tranquilidad. A veces empiezo ya un diálogo peleando, Sí. empiezo ya con una postura de defensa, cuando en realidad no estoy con una mirada un poco más comprensiva. Entonces mi postura, mi tono es queremos hablar de esto, hay que hablar de lo siguiente, ¿se acuerda? Ya empezamos con un mensaje que más bien refuerza tal vez la complicación, la indisposición y no tanto el contenido de las palabras, porque a veces creemos que tenemos que tener como ese léxico, esa elocuencia, esa ecuanimidad, y la gente lo que realmente está viendo es tu disposición, la forma en que tú lo estás proyectando, y ese es el impacto mayor. Porque en ocasiones cuando tratamos, María Ángel, de tener esta conversación saludable, más bien como que nos bloqueamos, como que nos cuesta expresar lo que sentimos. Y yo lo he visto en personas que tal vez llevan procesos que dicen, pues es que yo aquí lo puedo conversar, se lo digo a usted, pero cuando estoy frente a mi esposo, a mi esposa, cuando estoy en una situación del trabajo, me bloqueo y me pongo a llorar. Depende mucho también de los ambientes en los que queramos hacerlo, porque hay espacios donde nos sentimos muy seguros para comunicar, no solo porque nosotros tal vez nos hemos preparado mejor y tenemos claro lo que queremos, sino también porque sabemos que estamos en un ambiente que lo va a poder recibir, ¿verdad? Y gente dispuesta a hacerlo. Y también porque a veces hay temas que no son incómodos y no son difíciles, y entonces como es algo que no nos sale tan fácil o no es tan cómodo el ambiente, no lo hacemos mucho. Entonces, entre menos practiquemos hablar de temas incómodos, cada vez que lo queramos hacer nos vamos a bloquear más, y no es solo una idea mía, ¿verdad? No es nada más que todo está en la actitud y entonces voy con la actitud de que puedo hacerlo. Está en una realidad, y es que estoy exponiéndome a hacer algo para lo que no practico mucho, y entonces al no practicarlo mucho probablemente al inicio no va a salir súper bien. Y así como con otras habilidades, y yo sigo con que esto es una habilidad que uno puede aprender, entre más nos expongamos a hacerlo, con más facilidad va a poder salir, porque lo hemos practicado más. Por supuesto que al inicio, como cuando empezamos a practicar cualquier habilidad, es importante tratar de que nos salga de manera espontánea, sino saber cómo hacerlo, buscar hacerlo en ambientes seguros. Tal vez mi primera práctica para tener una conversación incómoda no va a ser como con la jefatura más autoritaria que tengo, sino que empiezo a hablarlo con amigos, en terapia. En terapia uno puede hacer los juegos de roles, y entre más lo voy practicando, más voy siendo capaz de hacerlo, incluso en ambientes que no necesariamente tengan la mayor apertura. ¿Y qué pasa, Moni, cuando es justamente la familia? O sea, ¿qué aprendimos de comunicación en la familia? Porque, a ver, yo he estado en entornos donde todos se hablan a gritos, pero entonces he estado en entornos donde todos se hablan a gritos, es la normalidad. Para mí no es normal, y yo llega el momento donde me siento como aturdida, y uno ve que es la dinámica y se gritan y se dicen hasta cosas feas que ellos ya normalizan. Entonces, ¿qué tanto influye el núcleo familiar a la hora de yo poder comunicarme fuera de la familia? Claro, influye mucho porque es un tema que te está dando al inicio normas y formas de cómo nos relacionamos y nos tratamos, y hasta aún de cómo nos valoramos. Dependemos al final, cuando estamos creciendo, de nuestro entorno, ¿verdad? Y es el que nos modela, y es el que nos enseña, pero luego viene la parte más importante, donde uno empieza a crecer, a tener otros tipos de comparación y ambientes, y uno empieza a escoger cuál es el más saludable, o en realidad es ese llamado a la conciencia de buscar
cuál es el que ya no debería de seguir perpetuando, porque aunque es familiar, no es sano. Y eso es la importancia de uno estar revisándose, de estar llevando procesos, de estar llevando también como esa educación continua. A veces creemos que todo es en terapia, pero yo creo que hay mucha lectura, hay muchas herramientas que también uno puede tener para desarrollar habilidades. ¿Qué es importante en la comunicación? Cuando lo familiar me modela algo que al final el resultado no es el más adecuado, aquí es donde está el pensamiento crítico que uno debería de empezar a desarrollar y decir, esto de verdad vale la pena que lo siga repitiendo porque no funciona. Y ser flexible en buscar otras formas de comunicarnos, porque si ya yo sé que si yo voy donde mi hermano, o si voy donde mi mamá, si voy donde tal X, lo que va a hacer es gritar, culpar, sentirse mal, o hasta tirarle a uno el teléfono o colgar, mejor entonces no busco la parte personalizada. Entonces lo que hago es que tal vez dejo un mensaje. Pero si también sé que cuando yo dejo un mensaje va a venir un montón de audios y va a venir un montón de situaciones, entonces es buscar como el canal, es buscar la forma, es buscar el contexto donde se pueda dar el mensaje. Pero ahí es donde es algo muy interesante, que usualmente uno cree que tiene el control de todo el mensaje. Yo puedo dar el mensaje, yo puedo usar la mejor postura, que yo no voy a controlar la reacción y la respuesta de la otra persona. Eso no va a justificar a que yo voy a tener la garantía de lo que yo voy a hacer y decir vaya a funcionar. También dependemos de que la otra persona esté receptiva. Ahora que vos decís lo de la reacción, ¿cuál es la diferencia, Mari, entre expresar una emoción y reaccionar impulsivamente? Creo que es ese espacio que uno logra como ir trabajando en tener entre lo que yo recibo y la velocidad con la que yo emito una respuesta. Y cómo ese espacio que yo me voy dando, ojalá al inicio me obligo a tener y después va surgiendo tal vez más natural, en ese momento que yo puedo tener entre que recibo un mensaje y respondo, el espacio que ayuda a que lo que yo vaya a responder sea una decisión y no simplemente un acto impulsivo. Muchas veces esa respuesta puede venir cargada de emocionalidad, lo cual no es un problema. El problema sería si solo va cargada de lo que yo estoy sintiendo y no le meto la parte también de racionalizarlo. Y por eso se habla de la mente sabia, que es como la parte que es como poder emitir una respuesta. Lo de la mente sabia se usa para varias cosas. En este ejemplo sería que mi respuesta tome en cuenta las dos cosas que a nosotros nos mueven tanto, ¿verdad? Lo racional y las emociones. Claro que las emociones nos mueven, pero nosotros no tenemos por qué responder sin pensar a todas las emociones a todo lo que la emoción en ese momento nos está pidiendo que hagamos. Entonces, meter ese espacio entre lo que yo estoy recibiendo y cómo estoy respondiendo me da la oportunidad de que esa respuesta valide lo que yo estoy sintiendo y también racionalmente yo me permita actuar de una forma que ojalá me vaya a permitir luego tener los resultados que yo quiero, porque si yo respondo llena de enojo y con todo lo que es enojo quisiera que yo diga sin pensarlo, probablemente la respuesta de la otra persona no va a ser muy buena. Y qué importante ahí, perdón, Poli, es darnos el permiso de no estar listos. Claro. Que es mejor, si usted está viendo que la conversación está escalando y que su parte de reacción también te está gobernando, pausas, ¿verdad? Decir, mira, creo que no estamos llegando a ningún punto en este momento, ¿te parece que retomemos? Y retomamos, ¿verdad? Pero yo creo que darnos el permiso de también de no exponernos a estados donde voy a estar a la defensiva y voy a estar más bien no en una mirada más comprensiva, porque de lo contrario entonces vamos a estar en un ring todo ese rato. Y saber ojalá previo al momento en donde costaría un poquito más, saber cuándo podemos retirarnos, porque a veces ya cuando todos estamos demasiado involucrados, cuesta un poco, pero si nosotros también nos vamos dando el permiso de saber reconocer cuándo va siendo momento de ojalá a propósito incluir esa distancia. Hacer esa pausa. Del otro lado también ese respeto de esa pausa, porque muchas veces, digamos, yo con los años he aprendido a pedir esa pausa, casi nunca me enojo, pero cuando me enojo pido como esa pausa, pero qué difícil cuando la otra persona es como, no, pero ya, resolvamos ya, no, pero en este momento, ¿verdad? Entonces empieza como esta lucha de poder, Moni y Mari, que tal vez el poquito gestión emocional que ya había hecho uno, es tanto lo que pica, que terminas completamente desbordándote. Entonces, ¿cómo hablar cuando estamos enojados, pero no queremos destruir a la otra persona? ¿Cómo debería hacerlo? Sí, definitivamente
la comunicación que no destruye es aquella que va a tomar en cuenta la necesidad de la otra persona y el valor de la otra persona. Y es una mirada colectiva, es decir, yo no me excluyo de la fórmula, yo miro a la otra persona y veo que tiene una necesidad de ser escuchada, una necesidad de desahogo, una necesidad de llegar a un acuerdo, pero también no pierdo en la conversación el valor y la dignidad que esa persona tiene, entendiendo que yo no puedo hacer como expresiones o conductas en el momento que no se sienta la persona validada, claro, ¿verdad? Creo que eso quita mucho ruido en el momento, porque a veces estamos conversando y ya la persona está aquí en el celular, vuelve a ver para el otro lado. Y el lenguaje corporal que vos decías, sí. Hay uno que a mí me molesta mucho, ya no me pasa tanto, pero es sí. que esos hombros, ¿verdad? Entonces uno ahí respirando y ve como, dice, no importa. Entonces, exacto, entonces yo creo que es muy importante para que no destruya la comunicación que yo tenga la conciencia de decir, esta persona tiene un valor del cual yo tengo que darle su lugar, pero también no me excluyo la fórmula, también yo soy parte de que tengo una necesidad, y si en este momento mi necesidad es hacer una pausa, hago la pausa. Si en este momento es poder decirle, mira, en realidad no estoy de acuerdo, también lo puedo decir, porque la comunicación incluye la diferencia, y que estemos pensando diferente no quiere decir que estemos equivocados, tal vez es que la otra perspectiva también podría generar una integración en lo que estamos hablando. Que no me gusta es otra cosa, que me incomoda es otra cosa, pero no quiere decir que la otra persona tal vez está equivocada. No sé, pensemos como en un paseo y la otra persona quiere únicamente ese lugar y la otra es, sí, está bien, pero el otro está deseando que tenga el entusiasmo, que apoye, que colabore, y la otra persona está más relajada, más tranquila, y ya empieza uno con la interpretación. Claro. Es que parece que no te interesa, parece como que no es tan importante, parece que y yo estoy a cargo de todo, y ya empiezo a hablar desde el juicio y desde una interpretación, cuando en realidad podría preguntar, mira, siento que yo estoy muy entusiasmada, ¿cómo andas vos con esto? ¿Te gusta? ¿Quieres ir? ¿Verdad? ¿Cómo podemos acomodarnos? Y ya es diferente porque ya yo empiezo a la apertura, no desde ya a un juicio que te etiqueta. Entonces, escuchando a Mónica, el papel de la regulación emocional antes de conversar es importantísimo. Es importantísimo, y a veces esta regulación se puede ver reflejada en lo que yo digo, la manera en la que lo digo, en lo que yo hago, ¿verdad? Como la parte no verbal. Y muchas veces la regulación también se puede poner en práctica gracias a lo que con mucho esfuerzo omito decir en el momento. Claro. Gracias a lo que con mucho esfuerzo también, incluso aunque lo que la otra persona me esté diciendo viene de un lugar de desregulación y me está generando malestar a mí, a veces el esfuerzo más grande viene de no hacer nada. Y eso no quiere decir que yo estoy aceptando, ¿verdad? Pero el hecho de que yo le esté pidiendo a alguien una pausa, que no esté pudiendo respetarla por las razones que sea, que insista en hablar y que pique, ¿verdad? Claro. Y que pique, ahí viene la parte de que tire no quiere decir que más bien yo caiga, que es muy difícil. Por supuesto, y por eso muchas de estas prácticas es mejor practicarlas antes de estar en el momento, para que cuando suceda es más fácil seguir algo que ya yo he practicado que en ese momento obligarme a aprender algo que tal vez ni sé cómo se hace. Pero a veces está en poder hacer un silencio incluso cuando la otra persona está diciendo algo así. Tomar distancia física también. Y eso es es muy de sabios poder hacer esa pausa, creo que hasta de poder reconocer ese momento. Hace como 3 semanas hablaba con una persona que encontró unos mensajes en el teléfono de su esposo, y ella, en lugar de explotar y todo, lo que hizo fue agarrar el teléfono y le dijo, mejor los hubieras borrado, y siguió con su día, ¿verdad? Entonces ella me dijo, pues yo no sé si es tanto juntarme con usted, pero hasta yo misma me sorprendí de eso, porque otra agarra lo que sea en la mano, lo revienta, ¿verdad? Se enoja, entra en cólera, y ya después creo que tuvo la conversación y demás. Pero esa pausa yo creo que también es importante, Mónica, reconocer cuando decir, pasó lo mismo, pero reaccioné diferente. Esta situación, este escenario es familiar, pero mi reacción, mi respuesta, incluso mi silencio, como dice Mari, fue diferente.
Y es que yo creo que definitivamente no podemos perder el foco que en medio de lo que yo quiera dar de mensaje es buscar bienestar. Y yo creo que a veces tenemos que darnos nosotros hasta la pausa para poder digerir cosas y entender cosas porque no son tan fáciles. Este ejemplo que me estás dando es un ejemplo que realmente remueve mucho, claro, ¿verdad? Es un tema de confianza, es un tema de compromiso, es un tema de dolor, es un tema de tristeza, es un tema de decepción, que uno no es como para hablar nada más de la circunstancia. ¿Y qué significa ese mensaje? Es ¿qué es lo que trae para mí ese mensaje? De seguridad. Es un tema de desconfianza, ¿verdad? Y créame que ahí lo que te va a responder más es tu sistema de sobrevivencia. Tengo que protegerme y tengo que defenderme. Y ahí es donde tengo que conocer cuál es mi reacción usualmente. ¿Confronto o evito? Cualquiera de las dos, porque también hay que tomar en cuenta, no siempre la explosión y la confrontación es negativa. A veces también el estar callado y acumular genera también un gran conflicto en la comunicación y en las relaciones. Necesitamos también expresarlo y saber expresarlo, pero creo que también esas pausas es como, démonos la oportunidad de digerirlo primero, porque de esa manera las emociones no te van a controlar. ¿Qué sugiero yo siempre? Escriba, porque parte de los errores de la comunicación es que empiezo con una cosa, puse otro ejemplo y terminé con otra. No mantengo la línea. Entonces, escriba hasta que usted lo lea y diga, lo comprendo, entiendo, están mis necesidades ahí bien reflejadas, están también mi validación emocional, sin herir al otro, ¿verdad? O a la otra persona, pero también está mis expectativas y mis no negociables, y mi propuesta de acuerdos. Porque en la comunicación uno se queda solamente con la descripción y el diagnóstico y no pasa a la última fase. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a solucionar? Nada más nos quedamos en el desahogo, en la descarga emocional, en el impacto y a dónde está la propuesta. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y tenemos que llevarlo ahí. Escuchando a Mónica, entonces pienso en la cantidad de vínculos donde como nada más quedó en esa explosión y no en la resolución, va guardando, vamos guardando. Y llega un momento donde es insostenible, porque nunca se trató de buscar una solución, sino nada más lo que no nos gustó, el reclamo y demás. Entonces, partiendo de este punto, Mari, ¿cómo podemos hacer solicitudes en lugar de reclamos? También cuando se tiene este tipo de conversaciones que al final no llevan a nada que cambie y que se va guardando y guardando y guardando, porque se hace más como desde el reclamo y no desde poner sobre la mesa una petición específica para llegar a acuerdos que cambien lo que necesitamos que se cambie. También pienso lo importante que haya una petición concreta y un resultado concreto a partir de esa petición que se hace y que las dos personas estén de acuerdo, porque en el momento en el que hacer todo este esfuerzo para comunicarse diferente, para tolerar esa conversación incómoda en un ambiente de respeto, con un acuerdo que se cumpla, eso se convierte en un reforzador de esa conducta. Digamos, la conducta de hacer el esfuerzo, de hacerlo diferente, necesita algo que la refuerce, porque si no se termina convirtiendo en ¿para qué hago todo este esfuerzo si al final esto no mejora? Es más, puede ser que hasta me sienta más frustrada porque estoy haciendo un esfuerzo de hacerlo diferente, pero me termino sintiendo igual que como lo hacía antes, y por lo menos antes me daba la descarga, la catarsis. Entonces, es importante que haya un acuerdo que se haga como petición y no como solo reclamo, y que se cumpla para que eso automáticamente o intencionalmente reflexionándolo, yo vea que vale la pena hacer el esfuerzo de hacerlo diferente. Hay gratificación. Exacto. En esa búsqueda de gratificación podemos tener nudos mentales, pasa. Y justamente así se llama esta parte de nuestro programa, en esta cápsula Sin Nudos Mentales, donde la psicóloga Melissa Madrigal nos dice que la resiliencia no es resistir, es transformarse. Veamos. Muchas veces nos definimos únicamente por nuestros errores, por las veces que fracasamos y no lo hicimos de manera perfecta. Pero, ¿qué sucede con todo lo demás? Si vemos la vida o nuestra historia como una construcción completa, entenderíamos que los aciertos, los desaciertos y también los errores definen nuestra vida en general. Somos un constructo, una obra en construcción. No podemos únicamente elegir ver las partes que nos agradan, pero las que no nos desagradan. ¿Qué pasa si te dijera
que hablarte con más amor mejoraría muchísimo la relación que tenés con vos mismo e incluso aprenderíamos más de nuestros errores y seríamos menos exigentes con nosotros mismos. Gracias, Melissa, porque nos recordó que sanar no significa aguantar más, sino aprender nuevas formas de responder a la vida. Ahora, Moni, Mari, hemos hablado de todas las consecuencias que nos puede generar, ¿verdad? El ser más reactivos, el tratar de no herir o al contrario, no tener filtro y herir y andar lastimando. Pero ¿cómo cambia una relación, Moni, cuando aprendemos a comunicarnos mejor? ¿Cómo es una relación de cualquier tipo de vínculo que quieras decirnos, pero cuando realmente nos estamos comunicando? Uy, es una relación muy cercana, es una relación que logra fortalecerse y mantener en esa cercanía la confianza hasta demostrarse tal y como es, ¿verdad? Es un nivel de intimidad emocional que se construye, que la persona baja toda guardia, como dice uno, y empieza a no tener miedo ni siquiera a equivocarse, porque sabe que el receptor no está ahí como un juez o como un verdugo buscando cualquier mínimo detalle para atacar. Entonces, cuando hay una comunicación donde yo logro expresar, logro ser auténtico, logro saber que puedo pensar diferente a vos, lo que se construye mucho es una intimidad emocional en la relación, que hay tanta cercanía que hasta eleva el placer y el deseo. ¿Cómo se da cuenta usted también? A veces nos buscan, ¿verdad? Porque a nivel de pareja dicen, es que ya no hay ni besos, no hay contacto. La cama refleja lo que en la amistad y en esa relación se dejó de aportar o se aporta también, y eso incluye lo negativo y lo positivo. Entonces yo creo que cuando hay una buena comunicación, y eso quiere decir que no es que todo sale perfecto, no es una idealización, es que yo puedo equivocarme y decir, no estoy de mejor humor, es que sé que lo que te voy a decir no va a gustar y va a herir, pero dame un chance, no tengo que ser tan elocuente, y se respeta y se es congruente, pero también hay un compromiso que la otra persona ve y dice, no, regresó y me preguntó, ahora sí, perdón, es que de verdad, ¿qué es lo que yo quiero entender? ¿Qué es lo que a ti te duele? ¿Qué es lo que a ti te importa? ¿Qué es lo que tú esperas? Wow, cuando alguien entra con esas preguntas, en vez de decir, vamos de nuevo, ya esto lo hemos conversado, ¿qué pasó ahora? ¿Verdad? Claro. Sepamos usar puentes. Por eso yo digo que la comunicación, la más efectiva es cuando usted ingresa con más apertura y preguntas, en vez con más afirmación y suposición, porque ahí se generan muchos conflictos. Nos dicen por acá, buenos días, bendiciones, muy buen tema. Sí pasa cuando queremos a lo mejor para unos y para otros, y uno se tiene que retirar en algún momento de la persona en relación a lo que quedó mejor, con ironía, como a veces yo quiero lo mejor para vos, pero tal vez vos no estás listo para recibirlo, incluyendo el mensaje, y entonces toca retirarse. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. También me preguntaría yo si eso que yo quiero lo mejor para vos es necesariamente desde mi perspectiva, que eso sea lo mejor para vos, y tal vez por eso me cuesta un poco o comunicártelo o que lo recibas, porque tal vez desde la experiencia de la otra persona eso no será lo mejor. Y también a veces, aunque yo quisiera que eso sea lo mejor, la manera en la que estoy queriendo comunicarlo no está ayudando a que la otra persona lo reciba. Y hay otra parte, otro tema que estaba pensando también acá, y es que la manera en la que nosotros nos comuniquemos necesita apertura de la otra persona, y que uno haga un esfuerzo para empezar a enunciar la idea o la propuesta que uno trae. Sin embargo, a veces sucede que las formas violentas de comunicación, también sin querer queriendo, son las que se refuerzan. Claro. Porque si yo hace rato te quiero plantear algo y vos me decís, la otra persona me dice, lo vemos después, o claro, te lo prometo, y no se cumple, tal vez hasta que yo lo grité o hasta que hice algo más físico, tal vez la otra persona reacciona, lo cual no quiere decir que esté bien. Sin embargo, hay formas de comunicación que se refuerzan por los resultados que se obtienen. Y a veces en casas donde lo que se aprende es que es con gritos, me cuesta un poco imaginarme que si a punta de gritos se comunican, la persona que llegue de un momento a otro viene envalentonada o convencida. Ahí me siento triste cuando vos tiras la puerta, me encantaría solicitarte, yo no estoy tan segura
de que haya un entorno que se lo vaya a recibir de la misma manera que si pegara 4 gritos y dice, ay, del próximo que me tire una puerta que se las va a ver, y tal vez ahí se lo respetan. Yo no estoy defendiendo esta manera de comunicar, simplemente que también puedo entender cómo a veces no necesariamente son las maneras que se refuerzan y las que hacen que se obtengan los resultados. Y ojalá que entonces esto empiece a ser como un cambio colectivo de nosotros, de cómo lo hacemos, y también ponernos a pensar nosotros qué reforzamos con la manera en la que respondemos. Saludos a Olga Mayela, Ana Lorena Sandí, Ana Isabel Palacios. Y nos dicen por acá, Marianita Cerdas, que siempre está con nosotros. Saludos, aprovechando estos días libres para poder escucharlas. Gracias. ¿Cómo se puede lidiar cuando se habla con alguien, pero nos hace sentir intimidados o con miedo, Mónica? Sí, yo creo que acá lo importante es saber que su objetivo no es ir a convencer, no es ir a demostrar. Su objetivo realmente es poder marcar una línea de respeto y de acuerdo para resolver algo. Entonces, lo que a usted más le interesa es que lo que usted vaya a proponer vaya de acuerdo con su libertad, con su respeto, con su valor, con su dignidad. Porque si ya yo empiezo con el punto de partida de que la otra persona tiene que validar, tiene que aprobar o tiene que convencerse, ya estamos mal. Hay conversaciones que usted tiene que ir firme porque es de acuerdo a sus principios, es de acuerdo a lo moral, es de acuerdo a los valores, es de acuerdo a su propia forma de ser. Y me refiero a temas de principios o criterios que para uno son muy sólidos. A veces uno empieza a negociar y se vuelve como relativo y quiere ser como un camaleón y adaptarse porque tal vez la otra persona tiene una presencia muy fuerte. No, o sea, ve más firme y convencida de lo que, si eso que usted va a mencionar y eso que usted quiere resolver y eso que usted quiere acordar es congruente con quien usted es y se hace sentir bien. Ahora, hay estrategias que uno tiene que usar en la comunicación. Si hay personas que su presencia interrumpen, no escuchan, invalidan, entonces no lo usemos personalmente. Claro. Empecemos gradualmente. Yo puedo empezar con una nota, el envío, mira, quiero expresarte esto, que lo leas, lo reflexiones y me gustaría que lo conversáramos también. Pero entonces ya tú tienes un espacio donde la otra persona recibió el mensaje, lo leyó y se nos recibió también esa descarga reactiva de la otra persona. Y ahora sí, cuando lo vayan a conversar, la persona ya va a tener mayor tiempo y vos también de poder mantenerte firme en algunas cosas, porque encontramos de todo. Hay personas que son más dominantes y lo que le interesa no es saber sus necesidades y sus límites y sus expectativas, es que nada más se curan las de él o las de ella. Son egoístas. Entonces hay que entender cuándo realmente la comunicación es para marcar un límite, cuándo la comunicación es para marcar un respeto y cuándo la comunicación de verdad no va a ser ni siquiera para poder llegar a un acuerdo, es meramente solo para informar y yo tomar la decisión. Sí. Hace un momento vos decías una palabra clave y es el perdón. ¿Qué papel juega el perdón a la hora de poder comunicarme? O si tal vez a nivel de vos y yo somos amigas, que sí lo somos, y pasa algo entre nosotros, vos me pedís perdón o viceversa, ¿qué papel juega a la hora de poder decir, bueno, sí, te perdono y a partir de aquí vamos a hacer las cosas diferentes? Ahora estábamos hablando de que cuando uno empieza a comunicar con lo que hace, con lo que dice, con lo que deja de hacer y con lo que deja de decir, hay un paso que es poder llegar a algún acuerdo que hace que uno perciba que valió la pena el esfuerzo de tener esta conversación incómoda, hablando en el caso de conversaciones incómodas. Lo mismo sucede con el perdón. Cuando una persona tiene la humildad, la flexibilidad, el regalo también que se da a sí mismo, viéndose capaz de pedir perdón, porque es como es como darse la compasión de admitir un error y también tener la tranquilidad o la claridad de que uno puede cambiar maneras en las que ha hecho algunas cosas y que no son patrones o etiquetas, sino si una persona pide perdón a alguien a quien ha resultado herido, pues supongo que depende también de la magnitud de lo que haya sucedido, pero uno puede aceptar los perdones, es algo muy bonito y se puede aprender recíprocamente. Y de nuevo, como con el tema de la comunicación, creo que es que ahí sigue otro paso, y es a partir de ahora qué se va a hacer diferente. Entonces a veces una persona se disculpa, lo cual es un acto de mucha valentía, la otra persona lo recibe, lo cual me parece maravilloso, sin embargo tal vez es que falta el otro paso, y el otro paso es, y a partir de ahora, ¿qué es lo que queremos hacer diferente? Y ese tercer paso
hace que también el perdón sea mucho más fácil de emitirse, pero sobre todo de recibirse, porque eso no quiere decir que yo voy a seguir aceptando que se haga de esta manera. O sea, realmente no es solo quedarnos en la teoría, es llevarlo a la acción también, ¿verdad? Y me encantan espacios como estos porque nos invita justamente a reflexionar de eso, ¿verdad? O sea, de cómo estamos comunicándonos nosotros. Ya casi tenemos que ir cerrando, Moni, pero ¿cómo podemos enseñarle comunicación saludable a nuestros hijos, esos pequeñitos adolescentes que estábamos hablando hace un rato, a que sea una comunicación sana? Sí, yo creo que la comunicación no puede estar nunca alejada de los valores. El respeto, la dignidad, la empatía, la escucha. Si yo no abrazo la comunicación con ese valor de mirar a la otra persona con estima, con dignidad, con admiración, con interés, con compromiso, con un sentido más solidario, usualmente mi ego va a querer tener la razón, va a querer ganar y va a quererse descargar. Entonces yo creo que hay que abrazar la comunicación y hay que modelarla. O sea, yo no le puedo decir a una persona, y Rafa lo ha dicho, mira, cállate, a decir, mira, creo que la mejor forma, o sea, en ese momento mejor guardemos silencio, ¿verdad? Yo creo que si no lo que vas a decir va a herir, mejor guardemos silencio y evitémoslo. Si yo grito, ¿cómo voy a esperar que la otra persona sienta en mí esa consideración? Si yo no estoy mostrando la sensibilidad, si en mi mensaje yo empiezo a tratar mal y etiquetar y decir, es que qué desorden, qué desordenada, que es que con usted no se puede, a nadie la va a querer en esta vida, qué feo cuando el contenido ya va desde algo que tiene que ver con descalificar. Entonces, modelemos, por eso la comunicación es muy consciente. Y aquí yo quiero dejar un mensaje central. ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te miras? ¿Cuál es su diálogo interno? Porque uno no puede dar lo que no tiene. ¿Cómo se trata usted en momentos de crisis? ¿Cómo se trata usted en momentos de presión? ¿Cómo se habla cuando se equivoca? ¿Cómo se habla cuando sabe que tiene que pedir perdón y tal vez el orgullo está de más? Tengamos cuidado porque es una revisión más interna, porque uno no puede dar de lo que no tiene. Las palabras pueden convertirse en puentes o en muros. Mari, tu reflexión final y cómo te encontramos. Aprender a comunicarse es un superpoder. Y por dicha no es un superpoder con el que se tenga que nacer. Uno lo puede aprender, ojalá en terapia, y si no se puede en terapia, por dicha hay un montón de materiales. Hay unos materiales, podcasts buenísimos. Démonos el regalo de aprender a comunicarnos y también modelemos y veamos cómo otros pueden aprender de lo bonito que es cuando una persona se acerca con una comunicación saludable. ¿Cómo te encontramos en redes o teléfono? Me pueden encontrar en Instagram, es mariangelvg-psicóloga. Ese es el perfil o la dirección con la que pueden buscarlo. Y el teléfono es 8733-5653. Moni, tu mensaje final y cómo te encontramos. La comunicación es todo un arte y así como puede sanar y curar, también puede romper y destruir. Así que démosle el valor y no lo tomemos a la ligera. Y me pueden encontrar en Instagram o Facebook, DRA.doctora Mónica Segura Córdoba, o al WhatsApp 8830-1038. Y como todo en la vida, la comunicación debe también practicarse, ¿sabe? Una práctica constante. Recordá que nos encontrás todos los martes a las 11 de la mañana por Fides 93.1 FM, San José TV, las plataformas digitales de Facebook y de YouTube, y también el programa queda disponible en el canal de YouTube del doctor Rafael Ramos. A mí me puedes encontrar como Paulette Villafranca en todas las redes sociales y al 6292-9226. Y para cerrar, justamente nos vamos con esta Vuela Alto, que es nuestra sección final, donde vamos a tener y aprender a tomar pausas para vivir en el presente. Nos escuchamos y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. La importancia de las pausas. Muchas veces necesitamos a lo largo del día tomar pausas realistas, pausas que me devuelvan a la calma, pausas que me reconecten con todas las cosas que a lo largo del día estás haciendo. ¿Cómo puedes hacer pausas que realmente te conecten con el presente? Bueno, en el momento en que tenés espacios para almorzar o para tomar una siesta, cuando estás en una de las famosas presas,
toma tus pensamientos y date cuenta qué está pasando por tu mente en este momento. ¿Qué quieres hacer con esos pensamientos? ¿Te construyen o más bien te destruyen? Hoy la recomendación es para que aprendas a pausar. Sí, algo tan sencillo pero que no nos enseñan. El presente es lo único que tenés, es lo único que no se va a volver a repetir. Y es que si te pones a pensar, este momento es único. Así que pausa más, recuerda vivir en el presente, toma agüita y nos vemos en la próxima. Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos.